Señal directa. Y para abundar sobre este tema, tengo en la línea telefónica al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, con el gusto de saludarlos. ¿A qué atribuye usted estas críticas que siguen sumándose de parte de diputados y otros sectores de la población respecto al trabajo que hace esta fiscalía? De alguna manera, a mí me queda claro que tal vez ha sido una falta de comunicación por parte de los que integramos el sistema estatal anticorrupción. Esto esto dirigido hacia la población en general, que no necesariamente debe saber cómo evolucionan las instituciones. Hacia otros actores políticos, particularmente, no creo que sea una desinformación natural, porque ellos sí tendrían la obligación de saber cómo es que se ha intentado echar a jalar el sistema estatal anticorrupción, y es pero muy específicamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El que de repente hayamos recibido críticas, no hablo de esta legislatura, hablo inclusive de la legislatura anterior, que fueron los que dieron origen a la creación del sistema, que fueron los que establecieron precisamente cuáles son los delitos que nos toca conocer, y que después de haberlo creado de esa naturaleza, nos presenten críticas, y sobre todo, que la sociedad espere resultados pronto. Eso me queda muy claro, porque la sociedad finalmente viene con años, con décadas de hartazgo de cómo se han manejado las cosas, pero los actores políticos, su conocimiento es más pleno, es más completo de la complejidad con la que esta fiscalía ha funcionado. Muchas veces inclusive ya no quiere su servidor hacer un recuento de la problemática que hemos enfrentado, porque se interpreta automáticamente como que estamos quejándonos, como que estamos poniendo pretextos, y no es así. Simplemente estamos estableciendo un contexto de cuál es la situación con la que se creó la Fiscalía y en qué condiciones hemos nosotros trabajado. Y finalmente es esa situación, y de hecho, en este momento se los repito, mucha gente a lo mejor no está enterada que si bien nosotros asumimos el cargo el día 15 de febrero, hace un año y par de meses, el 15 de febrero, pero se creó una fiscalía para enfrentar un problema añejo, muy complicado en Jalisco, de muchísimos años, con únicamente 6 personas, o sea, una sola agencia del Ministerio Público. Y en ese momento, además de no tener más elementos humanos que nos apoyaran, tampoco teníamos instalaciones. Estuvimos desde el 15 de febrero ya trabajando, porque aún en esas condiciones fuimos y practicamos actos de investigación y tomamos declaración a diputados que estaban presentes en la primera denuncia que recibimos, sin más elementos que las 6 personas que formamos la Fiscalía. Y recibimos instalaciones el día 1 de mayo, pero el 1 de mayo todavía éramos únicamente 6 personas. Ya para el día 1 de junio recibimos el apoyo de 2 agencias del Ministerio Público más. Pero cuando hablo de agencias del Ministerio Público, me estoy refiriendo a otras 6 personas, a 2 agentes del Ministerio Público, 2 secretarios y 2 actuarios. Y ya para ese entonces teníamos 800 carpetas de investigación. Es impensable creer que con 12 personas se puede enfrentar esa carga de trabajo, particularmente porque aún en ese 1 de junio no teníamos elementos de policía investigadora. Estos llegaron casi un mes después, casi a finales del mes de junio, y todavía aún llegaron sin vehículos. Nos dieron 6 elementos de la policía investigadora, pero no un solo vehículo. Y yo no me explico, o a lo mejor eso es algo que la gente no sabe, pero ¿cómo sale un policía a hacer su labor de investigación si no tiene un vehículo en el cual desplazarse? Bueno, así estuvimos hasta prácticamente el 1 de julio. Ok, ya el 1 de julio ya tenemos un poco más de personal, me refiero un poco más de personal, no en cuanto a operativos, esos mismos 3 agentes del Ministerio Público, ya vehículos para los policías, y ahí estamos trabajando. Así estuvimos hasta el día 1 de abril. Es hasta este día 1 de abril cuando se sumaron 2 agentes del Ministerio Público más, porque hay una situación que sí debemos dejar muy claro. Sí fue muy favorecida la Fiscalía con el presupuesto, pero una cosa es que aparezca ahí en el periódico y que nos digan ya tienes este presupuesto, y otra cosa es que administrativamente ya lo puedas operar. Hay un sinfín de trámites que se deben llevar a cabo antes de integrar a los agentes del Ministerio Público. Entonces, esos 3 agentes del Ministerio Público estuvieron trabajando del día 1 de junio hasta el día último de marzo. Ya el día 1 se integraron 2 agentes del Ministerio Público más,
y a partir de ese momento, estoy hablando de este fin de semana, en viernes y sábado, se integraron 4 policías investigadores más. Entonces, estamos hablando ahorita de que somos 5 agentes del Ministerio Público, 10 elementos de policía investigadora. Honestamente, la sociedad en general no tiene que saber necesariamente cuál es la problemática con la que se pretende integrar una calificación, pero los actores políticos sí lo saben. Y aparte ellos son los que crearon el sistema de esta naturaleza. Por eso es que de repente cuando me dicen a mí que no has dado resultados, bueno, con los mecanismos que tengo al alcance, con las posibilidades que tenemos, considero que hemos dado resultados. Gerardo, Ahora, una sí. pregunta. En el caso, por ejemplo, de las denuncias estas, a mí me sorprende que vayan más de 1000 y si bien me mencionas, algunas, y lo escuchamos hace un momento en la información, algunas no tienen nada que ver realmente con el tema de la corrupción. ¿De qué tipo de denuncias han recibido y por qué? Es que eso es algo, vamos, que vale la pena señalar, porque eso explica de alguna manera la situación en la que está la Fiscalía. Cuando se crea un sistema estatal anticorrupción y se crea una Fiscalía, todos esperaríamos que se dijera de una manera clara y precisa cuáles son los delitos que nos corresponde conocer. Sin embargo, la legislatura anterior lo único que hizo fue cambiarle el nombre al título 7º del Código Penal, que antes se llamaba delitos cometidos por servidores públicos, le puso delitos por hechos de corrupción. Entonces, en ese capítulo están sí hay desde luego el cohecho, el peculado, la concusión, el ejercicio indebido de funciones, pero también tenemos tortura, también tenemos abuso de autoridad, también tenemos desaparición forzada de personas. Entonces, todos estos delitos, a partir de la creación de la Fiscalía en general se desentendió de ellos y nos los entregó a nosotros. Nosotros integramos 450 carpetas de investigación por tortura y eso implica ordenar peritajes, hacer entrevistas, hacer un sinfín de situaciones. ¿Por qué? Porque no se había atendido antes de la tortura. 2016, 2017, en Jalisco no hubo una sola carpeta de investigación por tortura. Para noviembre de 2018, a menos de 11 meses, a 10 meses de creación de la Fiscalía, en un foro a nivel internacional yo dije que teníamos 450 carpetas de investigación de tortura y que era, entre otras, la que más trabajo nos daba. Y a consecuencia de eso se generó finalmente en la Fiscalía General del Estado la Unidad de Investigación de Tortura, que tendría que haber existido desde hace muchos años, pero no la creaban. Entonces, en noviembre ya empezamos a entregarle los expedientes de tortura, pero no se fueron como simples denuncias presentadas, se fueron con labor de investigación, con entrevistas, algunas con peritajes, o sea, con mucha labor que nos ocupó gran parte del año pasado. A la fecha tenemos más de 400, cerca de 500 carpetas de abuso de autoridad. Entonces, si estamos atendiendo muchas cosas, que la sociedad de repente dice, ¿por qué pierdes el tiempo en eso? Pues es simple y sencillamente porque es la obligación legal que tenemos, porque nos corresponde investigar todo lo que está en ese capítulo. Ahora, Claro. ¿quién lo dejó así? Los diputados. Ellos tendrían que corregir, ahora es Gerardo. cuando yo digo, Tendrían que corregir y matizar sí, perfectamente cuál es el ámbito. ¿Perdón? No, Tendrían no que escuché. matizar y corregir cuál es el ámbito de Sí, competencia. claro, es bien sencillo. Otros estados lo único que establecen encargado para las fiscalías especializadas son delitos de corrupción que causen, hechos de corrupción que le causen perjuicio al erario público. Ahí estamos hablando de peculado, estamos hablando de ejercicio indebido de funciones, eventualmente pudiera ser delitos cometidos en la administración de justicia, pero no el policía que maltrató a una persona que estaba ingiriendo bebidas en la calle, no el oficial de movilidad que de repente en una revisión en el Torito insulta a alguien y que se considera un abuso de autoridad, no el inspector que llegó a maltratar a una señora o una chica que vende papitas en el centro. O sea, esos son las cosas que nos han quitado el tiempo, pero esas son las cosas que los diputados nos pusieron a trabajar. Claro, pero entonces ¿no se podría simplemente derivar el delito a otra instancia? Claro que nosotros no podemos derivarlo. Finalmente es competencia de la Fiscalía, así lo dice la Constitución y así lo dice la ley orgánica, que nos corresponde conocer de los delitos por hechos de corrupción, y el Código Penal dice que todos esos son delitos por hechos de corrupción. O sea, eso es materia de una reforma legislativa. No es tanto responsabilidad nuestra de que podamos con esa carga de trabajo. Es humanamente imposible atender con 3 personas, y les hablo de 3 porque apenas hasta el día primero tuvimos esos 2 agentes del Ministerio Público más. Es humanamente imposible que con
3 agentes de Ministerio Público atiendas 1.700 carpetas de investigación. O sea, trabajamos al límite de nuestras posibilidades. Pues Gerardo, hay muchos temas todavía que platicar. Te quiero comprometer a que en otra ocasión nos vuelvas a tomar la llamada, sobre todo para hablar de las 16 denuncias estas de la Contraloría, el tema de los Desde nombramientos luego, también del mira, sistema estatal y todo. Eso es muy trascendente. ¿Por qué? Porque se ha manejado mucho en medios. Que los diputados me convocan ahora que les explique qué tratamiento, qué investigaciones se ha llevado a cabo en esas 16 denuncias de la Contraloría. Entonces, si yo les digo que les interesan esas 16 denuncias, son menos del 1% de las que atendemos. ¿Qué quiere decir? Que las otras 1.680 no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque no es lo que tendríamos que estar atendiendo. Pero si no es lo que tendríamos que estar atendiendo, entonces modifiquen la ley para que atendamos únicamente lo que le interesa a la sociedad. Que lo son corrijan entonces. los verdaderos hechos de corrupción que ofenden a la sociedad. Gerardo, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Al contrario, estoy a la orden. Cuídense. Gerardo de la Cruz, el fiscal anti